Hola, buenas noches, ingeniero Pinto. Mi nombre es Iris Orbelina Hernández Vega. A continuación, desarrollaré lo que es un ejercicio de efecto de Doppler, por lo cual leeré lo que es el enunciado. Una patrulla de la policía militar viaja a rapidez constante hacia el norte en un bulevar, emitiendo un sonido en su sirena de 2100 Hz. De repente observan un turismo sospechoso que viaja en la dirección opuesta. El ocupante del turismo detecta una frecuencia de 2268.2 Hz mientras la patrulla se acerca a este. Ambos autos se encuentran, pero el conductor de la patrulla debe ir a realizar el retorno hasta el final del bulevar para luego ir atrás del turismo. Luego decide duplicar la rapidez que traía originalmente. El ocupante del turismo, que no ha cambiado su ritmo de viaje, escucha nuevamente la sirena de la patrulla mientras la observa por el retrovisor, siendo esta de 2332.57 Hz. Considere que la rapidez del sonido en el aire es de 346 metros sobre segundo. Considere además que las frecuencias detectadas por el ocupante del turismo ocurrieron en un bulevar sin curvas. ¿Qué nos pide en sí el ejercicio? Que encontremos la rapidez de la patrulla mientras viajaba de Progreso a San Pedro Sula y que encontremos la rapidez del turismo. Ok, como primer paso, lo que tenemos que hacer es hacer un diagrama o un dibujo que nos represente el caso del efecto Doppler. En este caso tenemos una patrulla de policía que va hacia el norte, que transmite una frecuencia de 2100 Hz, y vemos al autoturismo sospechoso que va hacia el sur en un bulevar, representado por estos puntos de acá. Entonces, la policía y el turismo se están acercando. El turismo percibe una frecuencia de 2268.2 Hz hasta que se encuentran. Bien, este es el primer caso. La policía va del sur hacia el norte. En nuestro segundo caso tenemos que la policía gira en U para poder perseguir al sospechoso. Ahora en este caso los dos van hacia el sur. Aquí va el auto sospechoso y aquí va la patrulla. La frecuencia de la patrulla siempre es de 2100 Hz y recordemos, la policía duplicó la velocidad. Entonces, el auto ahora percibe una frecuencia de 2332.57 Hz. Bien, para empezar la resolución del ejercicio, como pudimos observar, tenemos dos casos. El primer caso es cuando la patrulla va hacia el norte y el auto va hacia el sur, y en el segundo caso cuando la policía persigue al turismo que va hacia el sur. Entonces dividimos los dos casos. El primero es cuando la patrulla va hacia el norte y el autoturismo va para el sur. La frecuencia de la fuente es de 2100 Hz, la frecuencia de receptor es de 2268.2 Hz. Aquí la velocidad de sonido es vamos a tomar como 346 metros sobre segundo. Ok, recordemos que en el efecto de Doppler nos indica la fórmula de la frecuencia de receptor es igual a la frecuencia de la fuente, esta es de la patrulla, es igual a la velocidad de sonido más menos la velocidad del receptor sobre la velocidad de sonido más menos la velocidad de la fuente. Ok, aquí es muy importante hacer un diagrama de la posición de la patrulla y del auto. En este caso vemos que la patrulla va hacia el norte y el turismo va hacia el sur. Como podemos observar, el turismo se va acercando. Recordemos que en el efecto Doppler, cuando el observador se acerca a la frecuencia, es decir, tiene una frecuencia más alta, la velocidad del receptor es positiva. En este caso, aquí podemos definir el signo del receptor como positiva y la velocidad de la fuente positiva también. Ok, como podemos observar, obtuvimos dos ecuaciones, la número 1 y la número 2. Tenemos los datos presentes para el primer caso y para el segundo caso. La pregunta que nos hace el inciso A, ¿cuál es la velocidad de la patrulla? Entonces, para encontrar la velocidad de la patrulla observamos que tenemos dos ecuaciones
y tenemos dos incógnitas, en este caso la velocidad del receptor y la velocidad de la patrulla. Recordemos que la velocidad de la patrulla va a ser 2 veces la velocidad del estado inicial y la denotamos como 2BF. Entonces lo que se procede es igualar las dos ecuaciones para así poder obtener el valor de la incógnita, en este caso la velocidad de la fuente. Entonces, para la ecuación 1 hacemos el despeje. En este caso vamos a despejar para la velocidad del receptor porque lo que ocupamos es la velocidad de la fuente. Entonces despejamos para la velocidad del receptor y nos queda esta ecuación, que es la ecuación número 1. Ahora hacemos lo mismo con el caso número 2. Despejamos para la velocidad del receptor, tomando en cuenta que la velocidad del receptor es negativa, así que tenemos que tener cuidado con los signos, y despejando para la velocidad del receptor nos da la siguiente ecuación. Ok, ahora vamos con el segundo caso, que es cuando la patrulla gira en U y persigue al turismo sospechoso. En este caso tenemos los datos presentes. Aquí representamos la frecuencia que escucha el receptor como frecuencia con una comilla de... Esto para no confundirla con la frecuencia del primer caso. En este caso utilizamos la misma fórmula que la frecuencia del receptor es igual a la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido más menos por la velocidad del receptor sobre la velocidad del sonido más menos sobre la velocidad de la fuente. Ok, entonces aquí hacemos lo mismo, hacemos un diagrama y observamos que la patrulla se dirige hacia el receptor, pero el receptor se está alejando de la fuente. Cuando el receptor se aleja de la fuente, la velocidad del receptor es negativa. Entonces aquí por eso en nuestra fórmula colocamos el signo negativo y recordemos que aquí la velocidad de la fuente es 2 veces la velocidad que tenía cuando iba hacia el norte. Entonces por eso colocamos 2 velocidades de la fuente y recordemos también que la velocidad del receptor siempre es constante en todo tiempo. Ok, al haber obtenido las dos ecuaciones para la velocidad del receptor, como la velocidad del receptor se mantiene constante, las igualamos y nos queda esta ecuación donde la incógnita que nos falta es la velocidad de la fuente. Entonces procedemos sustituyendo los datos. La frecuencia del receptor en el primer caso es 2268.2, la frecuencia de la patrulla es 2100, la velocidad del sonido es 346. Y lo mismo hacemos en el segundo caso, donde la frecuencia que percibe el receptor es menos 2332.57, la frecuencia de la patrulla sigue siendo 2100, la velocidad del sonido es 346 y procedimos reduciendo nuestra ecuación, pues como es sacando el cálculo de la multiplicación de estos y nos da estos valores. Aquí trabajamos con bastantes cifras significativas para tener una respuesta más exacta. Entonces, como podemos observar, nos queda, ya reduciendo los valores, nos queda 1.08009 velocidad de la fuente más 27.79295 a este lado de la ecuación. Al lado derecho nos queda menos 38.31868 menos 2.21149 velocidad de la fuente. Entonces, lo que hacemos es pasar la velocidad de la fuente a este lado y el valor natural hacia el otro lado y nos queda este valor que es de 3.29158 de velocidad de la fuente igual a negativo 66.03163. Entonces despejamos para la velocidad de la fuente y me da menos 20.00607 metros sobre segundo. Entonces recordemos que estamos trabajando metros sobre segundos, entonces aproximamos nuestra respuesta a menos 20 metros sobre segundo. Recordamos que es negativo porque hay un cambio de dirección en una velocidad. Primero iba hacia el norte, pero después iba hacia el sur. Ok, recordemos que tuvimos una velocidad de menos 20 metros sobre segundo de la patrulla. Pero en este caso sabemos que los velocímetros se manejan en kilómetros por hora, entonces lo ideal es pasar la respuesta a kilómetros por hora. Entonces
Usando el factor de conversión nos da que el auto viajaba a 72 km por hora cuando iba hacia el norte. Ok, pero recordemos que en el segundo caso la velocidad de la patrulla duplica la velocidad. En este caso la velocidad de la patrulla cuando perseguía el turismo sospechoso sería de 2 por 72, siendo un total de 144 km por hora la rapidez de este. Y ya obtuvimos la respuesta al primer inciso. El segundo inciso nos pide calcular la velocidad del turismo sospechoso. En este caso, como ya tenemos la velocidad de la fuente, podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones que tuvimos al principio para encontrar la velocidad del receptor. En este caso utilizamos la primera, sustituimos los datos. Recordemos algo muy importante, el signo de la velocidad nos dio un negativo, entonces siempre mantenemos el signo aquí y lo colocamos como negativo también. Entonces, sustituyendo los datos nos da que la velocidad del receptor sería de 6.11105 metros sobre segundo, que esto para efectos prácticos al pasarlo a kilómetros por hora nos da una conversión de 21.97 kilómetros por hora, que a su vez redondeado nos da 22 kilómetros por hora. La velocidad del turismo sospechoso que la mantuvo constante.